Comenzamos este segundo video de la parte 4. Es el video segundo de la cuarta parte del estudio, de la cuarta y última parte de nuestro estudio, la iglesia, volver al diseño divino. Decíamos, podemos empezar con este versículo de Gálatas 4:1, donde dice que el heredero, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿no? Entonces, el estado de niñez espiritual nos hace ver como una esclavitud. El niño no puede administrar la herencia. El niño, si administraría la herencia, la despilfarraría, o me imagino que aún la propia herencia lo destruiría, ¿no? Haría un mal uso, ¿no? de grandes recursos. Entonces el niño no tiene acceso a los recursos cuando está en ese estado de niñez hasta que el niño madura. De la misma manera la iglesia que potencialmente tiene todos los recursos, tiene la herencia, todo lo que nos habla el capítulo 1 de Efesios. Tenemos el poder, tenemos la esperanza, hemos sido adoptados, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero todo eso no funciona, no es efectivo. Es como un niño que hereda una gran herencia, ¿no? Un niño que tiene necesidad de alguien que le administre hasta que él llegue a la mayoría de edad, donde se supone que él tendrá la capacidad de administrar bien esa herencia. El asunto aquí, lamentablemente, en la iglesia, eso es lo que sucede, ¿no? El estado de niñez espiritual nos impide a nosotros usar los recursos. El mundo nunca podrá ver en un niño a Cristo, aquello que estábamos diciendo. Nunca podrá Dios ser bien representado por un niño espiritual, por un hombre carnal, ¿no? Un problema grave de los niños es que los niños no pueden comer alimento sólido. Los niños tienen que tomar leche, como dice el apóstol Pedro, cuando está hablando a los niños, y dice: deseando pues toda malicia y todo engaño de hipocresía, envidias, todas las detracciones, dice el versículo 1, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí está hablando que es necesario desechar todas estas cosas: malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, porque de otra manera no van a crecer. No es posible que ellos tengan un crecimiento. Entonces necesitan dejar todo eso a un lado para que ellos puedan crecer con la leche espiritual inicialmente, y luego, como vamos a ver más adelante, con el alimento sólido. En el caso de los corintios, este era un problema serio. Vamos a leer capítulo 3, empezando el versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí está un ejemplo claro de la imposibilidad de que un niño espiritual, que aquí también adquiere un nombre que nosotros también conocemos, carnal, un carnal es un niño espiritual fuera del tiempo. En esta palabra dice que él no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Tenía que haberles hablado como a espirituales, al parecer, porque ya había pasado la etapa de la niñez, porque dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. O sea, antes ustedes no eran capaces,
Y me imagino que es normal, porque cuando todos pasamos por el estado de niñez, necesitamos leche. Pero el problema es, antes no erais capaces, ni aún sois capaces todavía. Ahí es donde viene la reprensión. Cuando un niño pasa por la etapa de niñez, es tan normal que tome leche, que se haga en los pañales, que no sepa ni llevar una cuchara. Es normal. Pero lo anormal es que esa condición permanezca años después. Y esa es la triste realidad con muchos niños espirituales. Ellos no habían salido. ¿Por qué? Por los celos, contiendas, disensiones, por situaciones que se dejan llevar en la vida y les impiden el crecimiento espiritual. Esto es una tristeza para Dios. Y no solamente era un problema, este era un problema en la iglesia de Corinto, grave. Y si usted sigue leyendo la carta a los Corintios, ellos tenían graves problemas de carácter, graves problemas en sus relaciones interpersonales, etc. Y aún algunos problemas doctrinales como acerca de la venida del Señor y demás cosas. Muchas cosas acerca de la resurrección de Cristo, que es etc., ¿no? Pero ellos estaban en un estado de niñez, pero eran reconocidos como iglesia. Eran herederos, pero seguían siendo niños. Ahora podemos ver, ¿no?, que ese no era un estado solamente de la iglesia de Corinto. Por ejemplo, en la carta a los hebreos les dice algo parecido, ¿no? Les dice en el capítulo 5, permítame, yo aquí, en el capítulo 5 de Hebreos, en los versículos 11 en adelante, les dice lo mismo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. O sea, él no podía, está hablando de la enseñanza, la leche o el alimento sólido, está hablando de la palabra revelada o la palabra exhortativa, podemos decir, ¿no? La leche es: mira, no hagas esto, no hagan esto, hermanos, no hagan esto otro. O sea, una enseñanza de ese tipo. Pero el alimento sólido es una enseñanza que, como hemos dicho, le permite crecer a la naturaleza de Cristo en ellos. Aquí a los hebreos les dice: yo tengo mucho que decirles, pero me es difícil explicarles, ustedes no me pueden entender porque se han hecho tardos para oír. Versículo 12: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Igualmente, estos hebreos estaban en una condición también de niñez espiritual no deseable. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Si a nosotros nos gusta esa enseñanza de los pastores: ay, mis hijitos, no hagan esto, no hagan el otro, dígame, pastor, puedo ir a la fiesta, pastor, puedo ir al cine, pastor. Seguimos en estado de niñez espiritual. La carta a los Corintios habla puros temas de leche espiritual. Aunque claro, obviamente nos enseñan maravillosas cosas, pero a los corintios les da leche. Les empieza a contestar preguntas que está bien para los niños, pero que un maduro espiritualmente tiene en su interior la respuesta. De aquí, de estos hebreos, dice que los que participan, dice, de la leche, es un inexperto en la palabra de justicia, no entiende la justicia, porque es niño, dice. Pero el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, es necesario que nosotros crezcamos en la madurez,
crezcamos, dejemos atrás todas estas niñerías, espiritualmente hablando, para poder ser edificados. ¿Amén? Tenemos el alimento sólido que nos harán crecer en la madurez y que nos harán, volviendo a cumplir el propósito, glorificar a Dios en nuestras vidas. Aquí en el capítulo 3 de Corintios, después de haberles dicho Pablo que no podía, él estaba imposibilitado. Pablo tenía la palabra de revelación, su carta a los Efesios, una carta celestial donde toca cosas espirituales, celestiales, profundas. A los Corintios no puede, él dice, yo no puedo, no tengo. A los Efesios él ora, dice, Dios, revélales a Cristo, revélales la esperanza, revélales cuáles son las riquezas de su herencia, revélales cuán grande es el poder que tú les has otorgado a ellos, porque ellos creen. En Efesios habla de cosas profundas, igual que a los colosenses, pero a los gálatas, a los hebreos, perdón, y a los corintios, él dice, yo estoy imposibilitado. Y ahí mismo en el capítulo 3 habla de la edificación de la iglesia. En el versículo 9, un poquito más adelante, hablando de los ministros, ¿no? Porque en la edificación de la iglesia están los ministros y están el pueblo. La imposibilidad en este caso era del pueblo, pero hay veces también que la imposibilidad o la falta de crecimiento del ministro y la falta de traer alimento del ministro es el problema de la mala edificación o de la no edificación de la iglesia. En este caso, versículo 9, leamos, está hablando de eso. Porque nosotros, dice, hablando de los ministros, somos colaboradores de Dios y vosotros, los hermanos, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo no era el pastor, el anciano de la iglesia. Pablo era el apóstol que llevaba y que ponía el fundamento de la doctrina. Pero sobre ese fundamento había alguien que sobreedificaba. Después más adelante dice, versículo 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto ya lo hemos entendido. Es necesario en la vida de Cristo. Cristo es el fundamento. Pero sobre ese fundamento dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Versículo 12, y si sobre ese fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces aquí está hablando de dos tipos y dos calidades de materiales para edificar. Unos resisten el fuego, otros no resisten el fuego. El oro, plata, piedras preciosas resisten el fuego y se mantienen. La madera, heno o hojarasca se queman con el fuego. Entonces dice que la obra de los ministros se hará manifiesta porque va a venir un fuego que va a probar y que va a consumir todo lo que no es edificado realmente con oro, plata, piedras preciosas. Son materiales celestiales. El oro simboliza a Dios, la plata la salvación de Dios, las piedras preciosas, los cimientos de la ciudad, la Nueva Jerusalén, las perlas, ¿verdad? Y los 12 cimientos que son piedras preciosas, son materiales celestiales. Todo lo que no es Cristo se va a quemar. Todo lo que no ha sido edificado en Cristo es algo que se va a quemar y no va a resistir el fuego. Versículo 14 dice que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, éste recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No? Es posible que una persona sea salva y quiera ser ministro y esté ministrando y su ministerio no sea bueno, su ministerio no sea una edificación real. Puede ser que él sea verdaderamente nacido de nuevo y se salvará, pero no tendrá recompensa, no verá el fruto de la obra. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No? Aquí nos está advirtiendo seriamente acerca de la labor de la edificación de la iglesia, porque la iglesia es el templo de Dios, y es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros. ¿Ok? Entonces la edificación de la iglesia puede hacerse con buenos materiales o con malos materiales. Y la edificación de la iglesia depende también de los que reciben la palabra, o son niños o son mayores espiritualmente. Porque para que nosotros seamos edificados, necesitamos tener madurez para recibir revelación. La revelación que viene, que es la palabra que viene de Dios, que es el oro, la plata, las piedras preciosas, que nos ayudan a edificar. En algunos videitos anteriores hemos estado viendo que es a través del conocimiento, ¿no? que Dios edifica. Pero la inmadurez impedirá, porque Dios nos ha dado tanto a los ministros para hacer nuestra tarea, como a los miembros de la iglesia, cuando ellos han madurado, para manifestar la gloria de Dios. Los recursos que Dios ha dado son innumerables, insondables, son espirituales, como dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios. ¿Para qué Dios nos hizo? En el capítulo 1 se repite por 3 veces la idea de por qué Dios nos ha salvado, y es para que seamos para alabanza de su gloria, para que nosotros seamos la proclamación de la gloria de Dios. En 3 veces usted va a encontrar. Y aquí en esta carta a los Efesios, en ese mismo capítulo 1, Pablo habla y ora para que a ellos les sea revelado cosas celestiales, espirituales, que edificarían la iglesia. Pero esa revelación, él empieza a decir que estaba orando para que ellos reciban esa revelación cuando él entendió que ellos habían sido maduros. Lo vamos a ver aquí en el versículo 15. Mire, dice, por esta causa, Efesios 1:15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué motivó para que Pablo orara? Para que ellos reciban un espíritu de sabiduría y de conocimiento, para que se les sea revelado Cristo. El haber oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. El amor para con todos los santos es una muestra inequívoca de madurez. El maduro ama. El inmaduro, como los efesios, anda en celos, contiendas, disensiones y todos los deseos de la carne. Pero Pablo, habiendo oído, dice, de nuestra fe, yo ahora puedo orar a Dios, porque sus vidas pueden recibir, ¿no? Los Corintios dicen, yo no puedo darles más que leche, porque ustedes no son capaces de entender. A los Efesios dice, yo habiendo oído de su fe y de su amor, yo le pido a Dios para que ahora les sea revelado. Dice, la revelación, dice, un espíritu, les traiga a Dios, les envía un espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. El conocimiento de Cristo le tendría que venir. Cristo tendría que ser revelado a ellos, porque ellos manifestaban madurez. Amén. Y todas las demás cosas, habla de la esperanza, habla de las riquezas de la herencia, habla del poder. Esas cosas podrían venir porque ellos estaban maduros en Cristo. Miren a los Corintios, volvamos otra vez a la carta a los Corintios en el capítulo 2. Todo el capítulo 2 es un capítulo muy interesante acerca de la edificación y de la revelación y de la condición que se necesita para tener esa revelación y del efecto de la revelación. Veamos, por favor. Pablo dice en el capítulo 2:1, así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, no son las palabras, la excelencia de sabiduría, las que edificarán la iglesia. Él dijo, yo me propuse no hablar bonito, no me propuse nada más que saber a Cristo y a este crucificado. Yo solamente conozco a Cristo, obviamente. En Él están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento. Así que conociendo a Cristo, conocemos todo. Pero conociendo a Cristo y entrando en un estado de madurez. Y dice versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Nosotros nos vamos tanto por las apariencias. Pablo estaba ahí y no, creo que, bueno, más adelante en la segunda carta a los Corintios, él les dice, ustedes juzgan por las apariencias. Ustedes solamente se van con las apariencias. Versículo 4 dice, y ni mi palabra fue, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Su predicación fue sin persuasión, sin palabras lindas, bonitas. ¿Para qué? Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿no? En Corinto el problema era que ellos eran descendientes de los griegos, y los griegos tenían como uno de los valores máximos el conocimiento intelectual, ¿no? Así como, y el conocimiento intelectual. Y él dice, yo no entro en este juego. El conocimiento intelectual no te llevará a conocer a Cristo. Sino, dice el versículo 6, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, miren, hay una sabiduría de los hombres y hay otra sabiduría que se habla entre los que han alcanzado madurez. Y dice versículo 6, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, dos clases de sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios. Hay sabiduría de Dios. Pero dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, la sabiduría de Dios no está disponible para los carnales, para los que andan en ese estado de niñez. Está en misterio porque está oculta, está metida detrás. Es el problema de cuando nosotros vamos a la Escritura en un estado de niñez, es que le hacemos decir cada tontería a la Escritura, interpretamos de una manera a veces que provoca risa, otras veces provoca rabia y pena, y yo a veces no sé qué hacer. Pero dice, esa sabiduría oculta, Dios predestinó. ¿Para qué? Para nuestra gloria. ¿Por qué necesitamos gloria? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Necesitamos gloria porque somos la manifestación de aquel. Esa gloria no es para que nosotros seamos los pavos reales o nuestro ministerio. No, la sabiduría, la gloria viene para que el mundo diga,
bueno, yo no creo en este tipo, pero creo en lo que está haciendo, sus obras, su forma de ser, de vivir, manifiesta que solo Dios pudo haber llegado a este hombre. Amén. Esa sabiduría, dice versículo 8, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, dice el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa sabiduría oculta que Dios la trajo para nuestra gloria, para que nosotros podamos ser manifestadores de su gloria, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No solamente tienen que ser espirituales, sino amarle al Señor. Recuerden Juan 14, si guardáis mis mandamientos, nosotros vendremos, haremos morada. Amén. Hay necesidad de amar a Dios. Versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló, esa sabiduría, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese Espíritu que está en nosotros nos puede revelar si somos maduros, si somos niños no puede. Y nos va a revelar todo, aún lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo lo conoce todo. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aún ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos a través de nuestro propio autoconocimiento. Es el Espíritu de nosotros mismos quien nos conoce a nosotros mismos. Y también el que conoce lo profundo de Dios porque Él es el Espíritu de Dios. ¿Y cómo podemos conocer nosotros lo profundo de Dios aparte del Espíritu de Dios? Es imposible. Es el Espíritu de Dios la que nos revela a Dios. Y aquí dice, aún también a nosotros mismos. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todos los recursos que Él nos ha concedido, lo podemos saber a través del Espíritu de Dios. Dice, lo cual también hablamos, Él hablaba de esto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí vemos que dice versículo 14, pero el hombre natural, aquí está el contraste, nosotros entendemos las cosas espirituales cuando estamos en la madurez, pero el hombre natural no percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre inconverso, pero dice en Gálatas 4:1 que el niño es como el hombre natural, el niño en nada difiere del esclavo, es como el esclavo. No puede discernir espiritualmente. Versículo 15, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado por nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo que necesita la madurez para poder ser manifestada. El ministerio efectivo, mis hermanos. Yo le animo a dar un repaso a este capítulo 2 de Primera de Corintios. En 2 Corintios 3:6 dice que nosotros fuimos, dice, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. El ministerio no es de la letra y del conocimiento intelectual, es un ministerio del Espíritu. Y la competencia, el versículo anterior dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo como de nosotros mismos, como si fuera, si nosotros tuviéramos eso. No, nuestra competencia proviene de Dios y Dios nos la da por pura gracia. Amén. ¿Quién es suficiente para esto? Nadie. ¿Qué hemos hecho para conseguirlo? Simplemente recibirlo por gracia. Versículo 4, capítulo 2 Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros y a nosotros como vuestros siervos. Nosotros manifestaremos a Cristo cuando seamos siervos de los demás, siervos de nuestra congregación, siervos de los que enseñamos. Y no nos predicamos a nosotros mismos, aunque la gloria de Dios se ve en nosotros. Pero el Espíritu no es exaltarme a mí, sino que Cristo sea exaltado a través de mi vida, de mi comportamiento. Y para terminar, si usted quiere ver Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, hablando de que Dios mismo está en esta tarea. Y para eso, dice, Él nos disciplina, para que participemos de su santidad, para que participemos de lo que Él es, para que seamos llevados a ser parecidos a su Hijo. Hermanos amados, le doy gracias a Dios, gracias por la oportunidad que ustedes me dan de haber visto estos materiales. Espero que les sirva. Fueron hechos caseramente, estoy en la casa, pero con mucho cariño y con un deseo de ayudar a algunas personas que necesitan cierta claridad en algo que Dios también me dio, siempre abierto a recibir el consejo y el entendimiento que Dios les ha dado a todos ustedes. Bendigo a mis hermanos de la congregación, espero que esto también les ayude a entender y sea como una predicación, pero que ustedes pueden volver atrás, pueden leer la Biblia. Gracias porque lo están viendo. Si ustedes han llegado a este punto, quiere decir que han llegado hasta el final. Dios les bendiga.